Ok, está grabando, vamos a compartir pantalla. Vientos. Pues bueno, entonces, esta semana vamos a repasar un poquito su clase de los movimientos del cuerpo eh, dentro de los planos que nos van a dividir a nuestro cuerpo, ¿ok? Tenemos entonces el plano sagital, plano coronal y el plano transversal. Plano sagital nos va a ayudar a dividir el cuerpo en izquierda y derecha, ¿ok? Es como si pusiéramos o cruzáramos una línea en medio de nuestro cuerpo. El plano coronal divide en la parte anterior y posterior, como pueden ver aquí en la imagen, es como si atravesáramos igual en medio del cuerpo, pero dividiendo en anterior y posterior. Y por último, el plano transversal va a dividir el cuerpo en superior e inferior, o también puede ser llamado como en la parte superior craneal o la parte inferior caudal, ¿ok? Como pueden ver aquí en la imagen. Entonces, cada plano va a tener ciertos movimientos que se van a realizar dentro de él. Vamos a ver ahorita cada uno de estos movimientos y vamos a empezar con el movimiento de flexión que se da en el plano coronal, ¿ok? Entonces, el movimiento de flexión se podría definir como el movimiento de inclinarse hacia adelante, pero ojo, esto solo aplicaría en dirección anterior, por ejemplo, de la cabeza, el cuello, el tronco, la extremidad superior y la cadera, ¿ok? Mientras que si nosotros hacemos un movimiento en dirección posterior, ya sería más que nada en la rodilla, en el tobillo y en los pies, ¿ok? Si ustedes llevan la rodilla hacia atrás, hacia posterior, entonces estamos hablando de una flexión de rodilla. Al contrario, que si ustedes lo hicieran hacia adelante, sería una extensión. Es lo mismo aquí en el tobillo, si lo llevamos hacia atrás, una flexión plantar, porque si lo lleváramos hacia adelante, pues ya sería conocido más que nada como una extensión o dorsiflexión también, pero para no confundirnos, si se va hacia adelante sería una extensión, ¿ok? Entonces, el movimiento de extensión también se va a dar dentro del plano coronal. Este es el movimiento en dirección opuesta al de flexión, o sea, se puede decir que es inclinarse hacia atrás o hacia posterior, pero aplica lo mismo. Por ejemplo, en dirección posterior para la cabeza, para el cuello, para el tronco, extremidad superior y la cadera, ¿ok? Si llevamos todas estas partes, todas esas estructuras hacia atrás, estamos hablando de una extensión, mientras que si llevamos estas estructuras hacia adelante en rodilla, tobillo y pies, estamos hablando también de una extensión, ¿ok? Eh, Cambia aquí, varía entonces, sería movimiento de flexión solamente para cabeza, cuello, tronco, extremidad superior y cadera, el movimiento hacia adelante. Y ya a partir de rodilla, tobillo y pies es lo contrario, sería hacia atrás, ¿ok? Mientras que en el movimiento de extensión, el movimiento hacia atrás o hacia posterior se le considera como extensión en la cabeza, el cuello, el tronco, extremidad superior y cadera. Pero si lo llevamos nosotros hacia adelante, en la rodilla, en el tobillo y en el pie, también sería considerado como extensión. Entonces, flexión, extensión son los movimientos que se van a dar en el plano coronal, ¿ok? Acuérdense que plano coronal pues nos va a dividir en parte anterior y parte posterior del cuerpo, ¿ok? Y aquí podemos observar un poquito la imagen, a lo que me refiero, que si llevan hacia adelante o hacia atrás, dependiendo la zona del cuerpo, entonces estamos hablando de una flexión y una extensión. Acuérdense que les voy a pasar las diapos, así que no se preocupen. Si tienen dudas ahí con la imagen, se las vuelvo a pasar para que puedan observar mejor. ¿Ok? Entonces, movimientos en el plano sagital. Sagital, entonces, recordamos que divide en izquierda y derecha, ¿sale? Tenemos aquí el movimiento de abducción, o también lo podemos llamar como ABD, abreviar como ABD. Y tenemos el movimiento de aducción, o lo podemos abreviar como un ADD, ¿ok? Y además de eso, tenemos el movimiento de flexión lateral del tronco.
o también lo podemos llegar a ocupar para cabeza y cuello, ¿ok? Pero para que lo recuerden un poquito mejor, recuerden eso de movimiento lateral del tronco. Entonces, la abducción o ABD es un movimiento de alejamiento respecto al plano medio del cuerpo. Aquí tenemos la parte media del cuerpo, el plano medio, y si nosotros alejamos, estamos hablando de una abducción, ¿sale? ABD, al momento de alejar. Mientras que una abducción, ADD, es un movimiento de acercamiento respecto al plano medio del cuerpo. Si nosotros acercamos cualquier estructura de la que ya hablamos, la que ya mencionábamos, sería considerado como una aducción, ¿ok? Y por último, el movimiento de flexión lateral. Este se va a ocupar, como ya les había mencionado, en cuello, en cabeza, cuello y tronco, pero pues es un poquito más fácil de ubicar si hablamos meramente de la flexión lateral o la inclinación del tronco. Igual, al momento de hablar de cuello y cabeza, lo podemos llegar a relacionar como una inclinación lateral, ¿ok? Entonces, como divides izquierda y derecha, pues este movimiento también se va a realizar en esos sentidos, izquierda y derecha. ¿Ok? Movimientos en el plano transversal. Aquí tenemos el plano transversal que va a dividir en superior e inferior y el principal movimiento es el movimiento de rotación. Este se refiere al movimiento alrededor de un eje longitudinal sobre un plano transversal. Aquí podemos abarcar distintos puntos en donde podríamos ver la rotación. Por ejemplo, para colocar aquí al paciente en flexión, perdón, para realizar una rotación de hombro, lo colocaríamos en un plano transversal. Entonces aquí entraría la rotación interna, rotación externa de hombro. Y de igual manera la rotación interna, perdón, la rotación de cadera. Y aquí, perdón, la rotación del tronco, la rotación de cadera ya la vamos a dividir ahí en rotación interna y en rotación externa de igual manera, ¿sale? Aquí también hay otro movimiento, el cual cuando hablamos en la clase de postura se me olvidó mencionárselos, que era el movimiento de pronación y de supinación. Para que ustedes se den una idea mejor de qué es pronación y supinación, pueden tomar en cuenta su mano. Cuando la mano está apuntando hacia arriba, se le considera como una supinación. Cuando la mano está apuntando la palma hacia abajo, se le considera como una pronación, ¿ok? La supinación, la pronación y supinación del antebrazo también se dan en un plano transversal, ¿ok? Entonces, ya recordamos un poquito mejor sobre estos movimientos, ya recordamos un poquito también cuáles son los planos, cómo dividen al cuerpo, y pues solo era desempolvar esa clase de postura que ya habíamos visto. Ahora, vamos a hablar meramente del movimiento articular y pues el movimiento, los diferentes tipos de movimientos que vamos a tener en el cuerpo humano, ¿ok? Como ya les había mencionado, quise enfocarlo un poquito más, pues para las movilizaciones, para que ya se vayan dando una idea, que esto lo debimos de haber visto desde su materia pasada de clínica propedéutica, pero pues, nos comió el tiempo, así que ya no pudimos terminar estas clases, así que eh, esto va a contar como pues doble, por así decirlo, de doble materia, ¿ok? Entonces, el máximo movimiento posible que va a tener una articulación se le va a considerar como movimiento fisiológico, ¿ok? Un ejemplo, ya les pasé su tablita y pueden observar ahí que la flexión de hombro, como tienen aquí en la imagen, es hasta 180 grados. Su movimiento máximo, por así decirlo, su amplitud máxima. Pero vamos a tener otro tipo de rango de movilidad. Este es el llamado rango de movilidad funcional. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces hay pacientes que van a tener limitaciones, ya sea por alguna cirugía, ya sea por algún tipo de material que se le puso para poder fijar esa articulación, ya sea por el mismo dolor, ya sea porque
tiene alguna lesión, etcétera, ¿no? Pero vamos a poder darnos cuenta que esta limitación le está impidiendo llegar hasta los 180 grados, que sería su rango fisiológico, su movimiento fisiológico. Entonces nos damos cuenta que tiene una limitación del movimiento y que solo llega a 90 grados. En este caso, no se consideran los 90 grados como un rango funcional. ¿Por qué? Un rango funcional va a ser todo aquel rango de movilidad que te permita realizar tus actividades de la vida diaria sin ningún tipo de limitación o de problema. ¿Qué quiere decir esto? El movimiento de flexión lo utilizamos para muchas actividades de la vida diaria. Un ejemplo, queremos alcanzar algo en una repisa, queremos alcanzar algo en un ropero, en un mueble, queremos colgar nuestra ropa, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos hacer el movimiento de flexión, elevar nuestra extremidad superior hacia arriba y hacia enfrente. Entonces, a 90 grados, esto nos limitaría muchísimo para hacer diversas actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que no se considera funcional, entonces no tiene la funcionabilidad este grado de movilidad para que nos permita hacer la mayor parte de nuestras actividades de la vida diaria. Otro ejemplo sería para peinarnos, para ponernos gel, para bañarnos, colocarnos ahí el shampoo. A 90 grados de movilidad pues no nos serviría, no sería funcional. Entonces se considera que aproximadamente a los 120 grados ya es un grado de movilidad funcional, hablando meramente de la flexión de hombro. Para cada movimiento articular va variando su movilidad funcional. No es que siempre vaya a ser a la mitad, no es que siempre va a ser a los 120, no es que siempre va a ser un poquito arriba de los 90, no. Para todo movimiento va a haber un distinto tipo de movilidad funcional. Y de hecho no hay una base o no hay algo fijo como para que ustedes busquen a ver cuál es el rango de movilidad funcional para cada articulación. No lo hay, porque para cada persona es diferente. Algunas personas quizá los 120 grados no les sirvan para nada para hacer sus actividades, quizá necesita más de 120 grados para poder peinarse, para poder bañarse, etcétera, ¿no? Entonces, no quiere decir que a fuerza esos 120 grados de flexión de hombro van a ser sí o sí funcionales. Es un aproximado de más o menos cuántos grados de flexión de hombro se le considera como funcional. Entonces, como les decía, para cada movimiento, para cada articulación va a variar. Lo único que sí es fijo, o se puede decir que sí es fijo, pues es su rango de movilidad o su rango de movimiento fisiológico, ¿ok? ¿Por qué les digo que eh, no es tan acertado? Porque pues hay diferentes autores que les van a manejar a lo mejor 5 grados más, 3 grados más, etcétera, ¿no? Pero por lo regular, la mayoría de estos autores pues coinciden en todos los rangos de movilidad. Por ejemplo, la flexión de codo. Hay unos que te dicen que es hasta 130, otros que hasta 150, otros que 145. Entonces depende mucho también de la persona y de su morfología, pero pues para una persona normal casi todos los autores coinciden en cuál es el rango de movilidad. Si llegan a tener alguna duda de dónde buscar, a que a lo mejor quieran ustedes verificar que esa tablita que les pasé pues es correcta, lo pueden hacer de diferentes fuentes. Por ejemplo, está el Daniels, que es para pruebas musculares, pero pues ahí les indica que cuántos grados de movilidad pues tiene dicha articulación o dicho movimiento. Está el Kendall, también es para pruebas musculares, pero pues les indica ahí cuánto grado de movilidad va a tener cierto movimiento. Está también el libro de goniometría, que ese pues se puede decir que es el más indicado de donde podrían ustedes observar, porque como tal se basa en eso, en medir esa angulación, e inclusive puede que ahí les llegue a decir ciertos grados de movilidad funcional para algunas articulaciones.
Entonces, si quieren ustedes corroborar, pueden buscar en esas fuentes y checar esa tablita que yo les mandé. A lo mejor varía entre algunos grados con unos autores. Por ejemplo, eh, no recuerdo bien si en el que les puse tenía 146 grados de flexión o 145, pero yo ya he encontrado en otros que dice que la flexión de codo es de 150 y en otros que es de eso, de 145. Entonces va variando a lo mejor por 5 graditos, pero pues no exagera mucho. Por ejemplo, no van a encontrar en ninguna fuente que la flexión de hombro, por ejemplo, es de 200 grados, ¿no? O de 190 o de 195, porque lo máximo que puede llegar una persona sin que meta otro tipo de estructuras o sin que compense, pues van a ser los 180 grados de movilidad, ¿ok? Entonces, pues ahí les dejo igual de tarea. Si ustedes quieren, tienen la intención de revisar, pues chequen en esas fuentes que les mencioné, el Daniels, el Kendalls y el libro de goniometría, ¿sale? Si no los tienen, pues ahí me mandan un mensajito y yo se los paso con gusto. Entonces, vamos a continuar con los tipos de movilidad articular, ¿ok? Aquí vamos a tener unos conceptos que se deben de aprender y deben de conocer, mejor dicho, para que cuando ustedes empiecen a hacer sus prácticas no se lleguen a confundir cuál es cuál. No sé si ya los conozcan, no sé si ya los han visto, pero pues igual vamos a ver un pequeño repasito y si por ahí se les cruza alguna duda, son libres de preguntar, ¿ok? Empezamos con el primer concepto, movimiento pasivo. En este movimiento, el paciente no va a realizar ninguna actividad. ¿A qué se refiere esto? Ustedes van a hacer toda la movilización, ustedes van a hacer todo el movimiento. El paciente no contrae por sí mismo, por así decirlo, sus músculos para realizar ese movimiento. Entonces, cuando estas movilizaciones pasivas se realizan, pues son regularmente en pacientes que se encuentran con algún tipo de afectación neurológica. Eh, Lesión medular, secuelas de BC, a lo mejor se encuentra en estado de coma el paciente y ustedes tienen que movilizar y el paciente no puede hacer ningún tipo de movimiento. O también puede ser que el paciente tenga dolor y ustedes tienen que movilizar y como el paciente le duele muchísimo para hacerlo por sí mismo, pues ustedes reducen ese dolor moviéndole la articulación o haciendo ese movimiento con su propia fuerza sin que el paciente interactúe, ¿ok? Entonces ese es el movimiento pasivo. El paciente no realiza ninguna actividad, ¿ok? Movimiento activo asistido. El fisioterapeuta va a ser nada más el complemento de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Activo asistido es cuando el paciente inicia un movimiento, pero el fisioterapeuta solo lo termina. ¿En qué caso se da esto? Cuando a lo mejor el paciente no tiene buena fuerza muscular. Vamos a tomar de ejemplo la flexión de hombro. El paciente nada más llega hasta los 90 grados y la fuerza ya no le da. Entonces el fisioterapeuta lo que hace es terminar de hacer el movimiento, complementar al paciente, ¿ok? Si el fisio empieza a ayudar desde un principio, pues entonces se considera una movilización pasiva. Si el fisio ayuda ya cuando el paciente dio, por así decirlo, su máximo esfuerzo, cuando el paciente ya no puede movilizar por sí mismo y nada más termina el movimiento, entonces se le considera como un movimiento activo asistido, ¿ok? Movimiento activo, el paciente realiza por sí mismo la actividad. Puede ser en contra o a favor de la gravedad, pero el paciente lo hace ya por sí solo. Ya el fisio no interactúa en nada, ni para terminar el movimiento, ni para ayudarlo, ni nada, ¿ok? Eh, Solamente observa que el paciente lo haga bien y si el paciente quizá lo está haciendo de manera equivocada, a lo mejor se está desviando o está compensando con otro tipo de movimiento, el fisio puede interactuar enseñándole cómo hacerlo o simplemente guiando ese movimiento, pero sin realizar ningún tipo de esfuerzo para ayudarle al paciente.
Esto lo van a agarrar muchísimo ya en la práctica porque pues es un poquito difícil a lo mejor que el paciente intenta hacer solo el movimiento y que ustedes tengan que guiarlo, y es difícil que midan ahí su fuerza ustedes para que el paciente lo haga por sí solo. ¿Qué me refiero con esto? Muchas veces se nota que el fisio es el que mueve, pero realmente no. El fisio lo único que hace es como estabilizar ahí el movimiento, pero no aplica ningún tipo de fuerza para terminarlo o para ayudarle, sino que nada más tiene las manos ahí, pero el paciente es el que hace toda la movilidad. Entonces esto lo van a agarrar muchísimo más ya con la práctica, ¿ok? Para que eviten ustedes pues compensarle al paciente o ayudarle al paciente, porque si no ya sería un movimiento activo asistido, ¿ok? Entonces, movimiento activo, el paciente realiza por sí mismo toda la actividad, ¿ok? Y por último, movimiento activo resistido, o simplemente lo pueden poner como movimiento resistido, ¿sale? Aquí se genera una fuerza externa, la cual va a generar una resistencia a la actividad del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes ya quieren empezar a trabajar a lo mejor un poquito de fuerza, resistencia con el paciente, ya le pueden hacer este tipo de movimientos. ¿A qué se refiere? Cuando, otra vez el ejemplo del movimiento de flexión de hombro, cuando el paciente ya lleva un poquito más de los 90 grados, ustedes empiezan a aplicar una resistencia para llevarlo al movimiento contrario, que sería la extensión. Entonces, ya le están aplicando una resistencia mínima que puede ser progresiva, puede ir aumentando, mientras que el paciente intenta vencer esa resistencia y terminar los 180 grados de movilidad. ¿Ok? Entonces, estos cuatro conceptos, súper importante que los conozcan, que los recuerden, porque eh, pues es algo muy común que van a llegar a encontrar más que nada en los hospitales, en los centros de rehabilitación y en los pacientes que son neurológicos. Ahí en los tarjetones, a lo mejor en las indicaciones, nada más les dice movimientos activos resistidos, movimientos activos asistidos, de hombro, de cadera, de lo que sea, ¿no? Y pues para que ustedes no cometan por ahí el error de ayudarle al paciente si ya le pidieron movimientos activos, o el que cometan el error de que le estén ahí diciendo al paciente mueva, mueva, mueva cuando se les están indicando los movimientos pasivos, pues entonces tienen que recordar estos términos, ¿ok? Para que no haya ahí confusión y pues para que empiecen a agarrar ya un poquito más de práctica, ¿ok? Entonces, estos son los tipos de movilidad articular. Ahora sí, vamos con pues los movimientos o cómo se tendrían que realizar estos movimientos. Aquí las imágenes que les voy a mostrar son de movimientos pasivos, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Pues que el paciente no va a hacer nada. Incluso podrían pues utilizarlos también, todos los posicionamientos, todas las tomas y contratomas para un movimiento activo asistido, pero pues más que nada son para los pasivos, ¿ok? Entonces, antes que nada debe de quedar claro algo. Vamos a tener dos tipos de tomas. La primera se va a llamar toma como tal, así. Una mano va a ser la toma, que va a ser la que dirige el movimiento, y la otra va a ser llamada contratoma. La contratoma va a fijar, va a estabilizar o va a poner algún tipo de resistencia para evitar que el paciente se desvíe del movimiento, para evitar que el paciente, eh, por ejemplo, aquí en el de flexión de hombro que estamos viendo la imagen, para evitar que el paciente extienda su codo. Entonces, vamos a tener la toma y la contratoma. La toma en este caso sería la mano izquierda, la cual va a ir de este lado en la muñeca, ¿ok? Y la contratoma va a ser la que va a estabilizar o la que va a poner un poquito de resistencia para evitar que el paciente llegue a flexionar
su codo y haga meramente el movimiento de flexión de hombro, ¿ok? Entonces, toma va a ser la que dirige el movimiento y contratoma va a ser la que estabiliza o la que pone algún tipo de resistencia, ¿sale? En este caso, eh, vamos a tomar otra regla en cuenta, que va a ser la de dónde van a poner esa toma y dónde van a poner esa contratoma. Por lo regular, la toma siempre se va a colocar en la parte más distal de la extremidad. En este caso, la parte más distal va a ser en la muñeca, ¿ok? Por ahí apaguen su micrófono, porfis. ¿Listo? Ok. Si tienen alguna duda con lo que es distal, medial y proximal, pues más o menos se refiere a esto, ¿sale? Tomen en cuenta toda la extremidad superior. La vamos a dividir en tres: proximal, medial y distal. La proximal pues siempre va a ser la parte más cercana de la articulación, ¿ok? Más próxima para que también lo relacionen con eso y se acuerden más. Cuando se habla de una parte proximal, pues siempre va a ser la más cercana, ¿ok? Parte medial, pues la parte de en medio. Y la parte distal siempre va a ser la parte, pues más lejana de esa extremidad o de esa estructura, ¿ok? Otro ejemplo, perdón, sería esto. Vamos a hablar meramente del antebrazo, ¿ok? Aquí dividimos de nuevo proximal, medial, distal. Si yo les digo, por favor coloquen su toma en la parte medial del antebrazo, pues ya saben que me refiero aquí. Si yo les digo, pongan su toma en la parte distal del antebrazo, pues ya saben que sería aquí, la más lejana. Y si yo les digo, pongan su contratoma en la parte proximal del antebrazo, entonces estamos hablando de la parte más cercana a la articulación del codo, ¿ok? O la parte pues inicial o más cercana del antebrazo en este caso. Entonces, toma y contratoma van a ir colocadas dependiendo de la zona en la que estemos hablando. Como aquí vamos a movilizar toda la extremidad superior, en este caso todo el brazo, pues la toma, en este caso va a ser la mano izquierda, va a ir en la parte distal y la contratoma siempre va a ir en la parte más cercana o la parte en este caso medial, ¿ok? O sea, más cercana de la distal que sería la medial. En este caso sería aquí para poder estabilizar, ¿ok? Si ustedes hacen ahorita ese juego o intentan colocarse en esa posición de la enfermera o de la fisioterapeuta, no sé qué sea ahí en la imagen, parece más enfermera que fisio, se van a dar cuenta que a lo mejor ustedes dicen, pues tiene sus manos chuecas o están cruzadas, pero deben de tener también conocimiento de cómo van a colocar ustedes su toma y su contratoma para que al momento de realizar esa movilización no se crucen sus manos y no se estorben ustedes mismos, ¿ok? Tomamos en cuenta aquí que la mano izquierda es la que se coloca como toma y la mano derecha es la que se va a colocar como contratoma. Si ustedes hacen el movimiento se van a dar cuenta que no van a tener ningún tipo de problema al momento de realizar la flexión, ¿ok? Entonces, como les mencionaba, pues lo más indicado es que todo esto lo hiciéramos en práctica o incluso si ustedes tienen la oportunidad, si ustedes tienen la oportunidad de poder practicar con alguien todos los movimientos que vamos a ver ahorita, estaría perfecto. Eh, en una cama, en una camilla o lo que tengan a la mano, pues para poder practicar, pero lo que me importa ahorita es que ustedes empiecen a relacionar lo de la toma y la contratoma, que vean dónde se deben de colocar para evitar que pues se crucen sus manos, que se estorben, que tengan que volver a tocarlo, a agarrarlo, ¿ok? Porque pues una movilización debe de realizarse siempre de manera rápida y progresiva, ¿ok? Jamás se debe de ir haciendo eh, pues como que en pausas, deteniéndose o llegar a la mitad y que ya sintieron que se equivocaron
y vuelven a regresar para volver a acomodarse y agarrar bien al paciente. Entonces eso no se debe de hacer, ¿ok? Lo ideal es que ustedes hagan las movilizaciones indicadas de manera armónica, de manera progresiva y de manera repetitiva, ¿ok? No deben de descansar, a lo mejor que hagan 3 movilizaciones y que tienen que descansar tantito para empezar de nuevo, no, tienen que hacer las 10 de corrida, por así decirlo, sin que ustedes tengan que cambiar o detenerse, ¿ok? Entonces, en este caso, para el movimiento de flexión de hombro, la toma sería aquí en el antebrazo, perdón, en la muñeca, la contratoma sería aquí por debajo del codo, ¿ok? Esto para evitar que se llegue a flexionar el codo. Para el movimiento de extensión, aquí colocaríamos al paciente en decúbito lateral. Algo que también se me olvidó comentarles era esto, que la mayoría de los movimientos o de las movilizaciones las vamos a realizar siempre en decúbito supino, ¿sale? La mayoría con ciertas excepciones, como por ejemplo aquí la extensión de hombro. Obviamente si está en decúbito supino, si está acostado boca arriba el paciente, pues no lo van no le van a poder realizar esa extensión. En este caso, vamos a hacer la extensión aquí en decúbito lateral, ¿ok? La toma en este caso sería igual aquí en la muñeca o puede ser inclusive un poquito más abajo de la muñeca y la contratoma en este caso ya sería en el hombro. ¿Por qué? Porque aquí no importa que el paciente llegue a flexionar pues su codo, no es necesario que mantenga extendida toda la extremidad, sino que deben de checar bien aquí que el paciente no se vaya hacia atrás o no compense con el hombro, ¿ok? Por eso la contratoma iría aquí a nivel del hombro para poner un poquito de resistencia, para fijarlo un poquito y así el paciente no lleve ese movimiento hacia atrás, ¿ok? No haga una aducción de la escápula. Entonces, así se realizaría la extensión de hombro. Abducción de hombro, pues en este caso está un poquito complicado de notar aquí en la imagen, pero lo ideal es empezar aquí, con el brazo aquí en posición neutra, por así decirlo. Entonces, la toma se colocaría aquí en la muñeca y la contratoma otra vez aquí en el codo, ¿ok? Llevaríamos entonces hacia arriba, hacia afuera y hacia arriba para hacer el movimiento de abducción. Esto igual me gustaría que lo hiciéramos pues, en persona para que eh, se dieran cuenta de cómo es, porque este es uno de los más complicados, ya que si no lo realizan bien, entonces es muy probable que ustedes mismos se estorben con el cuerpo. Deben de posicionar más que nada su cuerpo antes de posicionar su toma y su contratoma deben de checar bien que su cuerpo no les estorbe, ya que como deben de llevar todo el brazo hacia afuera, va a llegar un punto en que va a colocarse a 90 grados y entonces el paciente pues ya no, el paciente se puede decir que con su propio brazo no va a poder subir hasta los 180 grados de abducción, a menos que ustedes se coloquen de la manera correcta y hagan por ahí una rotación externa y lo eleven, ¿ok? Pero eso lo vamos a checar ya mejor en persona, ¿ok? Entonces, continuamos. Movimiento de aducción de hombro. En este caso sería movimiento de aducción horizontal, ¿ok? ¿Por qué horizontal? Porque van a llevar hacia adentro. Entonces, la toma se colocaría aquí en la muñeca y la contratoma la colocaríamos aquí a nivel del codo de nuevo. Llevaríamos hacia adentro el brazo y en este caso para poder hacer que pues el hombro o la extremidad pues llegue un poquito más hacia adentro, ya podemos realizar aquí, complementarlo con una flexión de codo, ¿sale? Pero este sería el movimiento de aducción. Acuérdense llevar hacia adentro, hacia la línea media, eh, pues esta extremidad, ¿ok? Después tenemos los movimientos de rotación de hombro. Tenemos la rotación interna y la rotación externa. Aquí para realizar este movimiento tenemos que colocar al paciente en una abducción de 90 grados.
¿Qué quiere decir esto? Pues que el brazo, perdón, el hombro lo vamos a llevar a 90 grados, ¿ok? Y de igual manera vamos a llevar aquí a una flexión de codo de 90 grados, ¿ok? Entonces, ese sería el movimiento para iniciar, perdón, esa sería la posición para iniciar los movimientos de rotación interna y rotación externa, ¿ok? Aquí la toma sería de nuevo en la muñeca, que es la que va a movilizar hacia adelante y hacia atrás, y la contratoma sería en el codo, ¿ok? Cuando llevamos hacia adelante o hacia adentro, estamos hablando de una rotación interna. Cuando llevamos hacia atrás o hacia afuera, estamos hablando de una rotación externa, ¿sale? Entonces, este sería el movimiento, esta sería la posición para empezar a movilizar hacia esas direcciones, ¿sale? Realizar estos movimientos, rotación interna hacia adentro o hacia adelante y rotación externa hacia atrás o hacia afuera, ¿sale? Continuamos. La flexión de codo, pues está muy fácil, como lo pueden observar. De cúbito supino el paciente. Su toma va a ser aquí en la muñeca igual. Y contra toma vamos a colocarnos nada más la otra mano por debajo del codo para que el paciente pues pueda aumentar un poquito más esos grados de movilidad. Y pues flexión extensión, pues ya se saben los movimientos. Si lo llevamos hacia arriba o hacia enfrente pues es la extensión, y si lo llevamos hacia abajo pues sería el movimiento de extensión, ¿ok? Movimiento de pronación y supinación del antebrazo. Aquí para hacer este movimiento o estos movimientos tenemos que colocar al paciente igual con una flexión de codo de 90 grados, pero ya sin la abducción. Lo pueden realizar así en posición normal, ¿ok? Lo único que tienen que hacer es movilizar aquí o colocar, mejor dicho, a 90 grados la flexión de codo, ¿ok? Y pues para hacer el movimiento de flexión, perdón, de pronación y supinación, es como si hicieran un movimiento de tuerca, por así decirlo, de tornillo, ¿ok? Lo van a mover más o menos como si hicieran un movimiento de rotación, ¿ok? Cuando la palma está apuntando hacia afuera, se le considera un movimiento de pronación. Cuando está apuntando hacia el paciente, se considera un movimiento de supinación. Continuamos. Desviación radial y desviación cubital. Aquí el paciente pues va a tener su brazo, se puede decir que en posición neutra. Aquí lo único que vamos a hacer nosotros, no va a haber como tal toma o contratoma, sino que las dos manos van a dirigir el movimiento. Cuando ustedes inclinan hacia el dedo pulgar, estamos hablando de una desviación radial, ya que en esa dirección se encuentra el hueso radio. Mientras que cuando ustedes llevan el movimiento al lado contrario, entonces estamos hablando de una desviación cubital, ¿ok? En este caso aquí estaría el pulgar del paciente, y si lo llevan hacia acá sería desviación radial. Y si ustedes lo llevan hacia el lado contrario, sería desviación cubital. ¿Ok? Para la flexión y extensión de muñeca, aquí vamos a colocar de nuevo al paciente en un ángulo de 90 grados de flexión de codo. Y la toma va a ser con la mano izquierda, que va a ser la que realiza el movimiento hacia atrás y hacia adelante. Y contratoma va a ser con la mano derecha, nada más fijando la articulación de la muñeca, ¿sale? Para hacer este movimiento, pues se puede hacer en conjunto con una extensión y flexión de las falanges. Si llevamos hacia atrás y extendemos completamente todo, pues sería una extensión, y si llevamos hacia adelante y realizamos el movimiento del puño, sería un movimiento de flexión, ¿ok? Continuamos. Ya para la flexión y extensión de los dedos, pues su toma en este caso sería la mano derecha. Van a empezar a movilizar hacia arriba y hacia abajo, flexión y extensión.
y su contratoma va a ser la mano contraria, la mano izquierda, que solamente va a fijar la mano, ¿ok? Solamente va a colocarse como un tipo de resistencia para ir limitando los movimientos de otras articulaciones e ir moviendo falange por falange, desde la falange proximal, falange media y falange distal, ¿ok? Continuamos con movimiento de flexión de cadera. Para este movimiento podemos llegar a combinarlo con una flexoextensión de rodilla. Hay un movimiento que se llama movimiento de triple flexión. ¿A qué se refiere esto? Cuando tú haces movimiento de flexión de cadera, cuando tú haces movimiento de flexión de rodilla e incluso cuando tú haces un movimiento de dorsiflexión, en este caso que también sería llamada como movimiento de extensión, se le considera ahí como una triple flexión porque estás movilizando eh, estas tres articulaciones juntas, cadera, rodilla y tobillo, ¿ok? Pero puramente el movimiento de flexión de cadera se realizaría de esta manera. Aquí vamos a colocarnos nuestra toma en la parte del talón del pie y la contratoma por debajo del hueco popliteo para evitar que esta rodilla llegue a flexionarse, ¿ok? Que se mantenga extendida completamente y solamente vamos a llevar hacia arriba realizando el movimiento de flexión de cadera. Les repito aquí, si ustedes llegaran a hacer una flexión de rodilla y de cadera al mismo tiempo, también es válido. Incluso aumenta más la movilidad de la flexión de cadera y ya están trabajando al mismo tiempo una flexión de rodilla, ¿ok? Continuamos con la extensión de cadera. Al igual que eh, la extensión de hombro, pues en este caso se colocaría el paciente en decúbito supino y lo que vamos a hacer aquí es poner nuestra toma que sería con todo nuestro brazo para poder cargar o para poder sostener todo el peso del miembro inferior y lo colocaremos por la parte medial de la rodilla, ¿ok? Apoyándonos también ahí con el antebrazo para recargar ahí el peso, mientras que la contratoma la pondríamos aquí en la cadera para evitar que llegue pues a compensar o llegue a ser un movimiento de inestabilidad. Entonces, nada más llevando hacia atrás la cadera, pues estamos haciendo esa movilización en extensión de cadera, ¿ok? Movimiento de abducción y de aducción de cadera. Para este movimiento el paciente pues, se encuentra en decúbito supino y lo único que vamos a hacer es colocar la mano más o menos a nivel del tendón de Aquiles por arriba del tobillo para que podamos movilizar, mientras que la otra mano, la contratoma, la podríamos colocar por debajo de la rodilla en el hueco popliteo para ayudar nada más a sostener el peso o fijar un poquito y llevándolo hacia afuera estamos hablando de una abducción y al regresarlo hacia adentro pues estamos hablando de una aducción de cadera, ¿ok? Esto lo podríamos llegar a realizar de otra manera. No encontré una imagen para mostrárselo, pero es cuando el paciente flexiona ambas rodillas y simplemente hace el movimiento como de alas de mariposa, momento de abrir y de cerrar o de alejar, mejor dicho, y de juntar sus piernas, ¿ok? Ahí también estamos haciendo una abducción y aducción de cadera. Movimiento de rotación de cadera, pues en este caso la toma igual sería colocar toda nuestro brazo por debajo de la pierna del paciente para resistir el peso y la contratoma nada más va a estar aquí a nivel de la rodilla para ayudar a fijar o estabilizar y que siempre esté a 90 grados de flexión, ¿ok? Entonces el movimiento que haríamos pues sería aquí como el movimiento que indica la flechita, nada más hacer el movimiento de rotación y movimiento de rotación interna y movimiento de rotación externo, ¿ok? Cuando hablamos aquí
de llevarlo hacia afuera, entonces estamos hablando de una rotación externa, y cuando hablamos de llevarlo hacia adentro, estamos hablando de una rotación interna. ¿Ok? Entonces continuamos. Para la extensión del pie, aquí recuerden que también puede ser llamado como una dorsiflexión, ¿ok? Pero para no confundirnos, cuando se lleva hacia arriba el dorso del pie, pues es una extensión. Aquí para este movimiento lo que vamos a hacer es apoyarnos con todo el antebrazo de nuevo. La mano, que va a ser la que moviliza, por así decirlo, la toma, se va a colocar abajo a nivel del talón. Cuando nosotros colocamos aquí el antebrazo, va a ser para ayudarnos con el movimiento del cuerpo. Igual esto se los voy a mostrar un poquito mejor ya en la clase práctica, pero para movilizar entonces nos apoyaríamos con el antebrazo, mientras que la mano izquierda solamente va a fijar la articulación del tobillo. ¿Ok? Para la desviación, perdón, la inversión y la eversión del pie sería casi lo mismo, solo que ya el antebrazo no va a ser como tal el que haga todo el movimiento, sino que ya nos vamos a apoyar un poquito aquí con la mano que va a hacer su trabajo de toma. Aquí cuando hablamos de que el pie va hacia adentro se le llama inversión, y cuando va hacia afuera se le llama eversión, ¿ok? La contratoma igual va a estar aquí en el tobillo, por encima del tobillo, para poder fijar la articulación, ¿ok? Mientras que la toma pues va a ser, otra vez repito, colocándonos aquí en el calcáneo, ¿ok? Y por último tenemos aquí pues la flexión y extensión de los dedos. Es más o menos como las de la mano, nada más que pues aquí el paciente tiene completamente pues extendida toda la pierna. Entonces lo que vamos a hacer es que con nuestra mano derecha, en este caso sería nuestra toma, pues vamos a movilizar hacia atrás, hacia adelante, para realizar los movimientos de flexión y extensión, ¿ok? Mientras que la contratoma pues va a fijar nada más las articulaciones propias del pie, para que podamos movilizar segmento por segmento. ¿Ok? Entonces, chicos, pues esto sería todo. Esta es una clase, la verdad, 95% práctica. Lo que estamos viendo aquí nada más es para que pues conozcan los movimientos, los nombres del movimiento, pero todo esto lo tendríamos que hacer en persona para que se den una mejor idea. Entonces, eh, pues esperemos que ya en las clases prácticas que lleguemos a tener, todo esto lo podamos hacer y les pueda ir indicando bien si tienen algún error, o si a lo mejor no lo están haciendo correctamente. Pero pues los invito a que ustedes practiquen ahí con las imágenes, eh, con algún familiar, no importa dónde sea, si tienen camilla, si no en una cama, en un sillón, etcétera. La cosa es que ustedes empiecen más que nada a colocar aquí lo de la toma y la contratoma, que empiecen a darse una idea de cómo se van a realizar los movimientos. Ya lo del posicionamiento del fisio, del paciente, pues eso ya lo haríamos un poquito después, o lo practicaríamos un poquito después, pero lo ideal sería pues que ustedes empiecen a realizar todo este tipo de movimientos, ¿ok? Entonces, hasta aquí, ¿quedó alguna duda? No, profe. Los No, demás, no. No, seguros, ninguna. seguros. Pues de Por ahí, don... momento creo que Ajá. sí, todo está entendible, no le veo mayor problema. Son actividades que se realizan diario. Sí, A lo- y es lo que, lo más básico que deben de saber ustedes para cuando empiecen a hacer prácticas, porque es lo que más se realiza también. O sea, aparte de colocar los agentes, las movilizaciones es algo fundamental que deben de conocer, que deben de saber. Si ustedes van a sus prácticas y no saben ni hacer ni movilizaciones, entonces no deberían de estar ahí todavía. ¿Sale? Don Fer me parece que ya le había dado una checada al video ahí de que hice para los de semanal, los de clínica semanal.
Ahí les explico un poquito mejor sobre los beneficios, las indicaciones, contraindicaciones, de todo esto de las movilizaciones. ¿Sale? Ustedes nada más se los di como pues, algo rápido, por así decirlo, para que se dieran cuenta de los movimientos que tenemos dentro del cuerpo. Pero si ustedes quieren ver un poquito más a fondo todo esto, pues pueden checar ahí el video que grabé. Lo tengo como función articular, clase de función articular. Pero igual, porfa, traten de practicarlo y pues esto es algo rápido, que se ve rápido. En una clase práctica les aseguro que podemos hacer todo esto, enseñarles bien todo esto, corregir errores, pero pues necesito que ustedes también pongan ahí de su parte, ¿no? Agarren al esposo, a la esposa, al novio, a la novia, quien quieran, pero empiecen por ahí a ya realizar todas estas movilizaciones, ¿ok? ¿Tienen alguna duda por ahí? Chava, No, profe. Tona, No, no, Fer, Doc. no, ninguna. No, Per- ninguna. Perfecto. Pues bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase. ¿Sale? Próximo sábado, 10 de la mañana, en el mismo lugar. ¿Ok? Sí, profe. Que pase Al bonito fin ratito de les, semana. al ratito les mando las diapos y les subo el video. ¿Sale? Por si quieren darle una repasada. De hecho, Sí, profe, gracias, gracias. tengan buen día. Ok, que tengan buen día. Hasta luego. Bye.